Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a explicar lo que son los vectores y los escalares. Así que acompáñenme. En primer lugar tenemos los que son los escalares. Leamos entonces. Dice, son cantidades que no tienen dirección asociada y que se entienden completamente mediante un número y sus unidades. Noten ustedes de que los escalares tienen que tener dos componentes, ¿sí? Un número y sus unidades. Entonces, ejemplo. Esto es bien importante, vale la pena resaltar de nuevo, ¿sí? Número y sus unidades. En primer lugar tenemos lo que es la masa. La masa que se refiere, por ejemplo, una masa de 10 kilogramos, ¿sí? Es una cantidad, en este caso el número es 10 y sus unidades son kilogramos, ¿sí? 10 kilogramos es una cantidad escalar que está bien definida, no necesita de una dirección asociada o no necesitamos otro dato más para poder comprender este escalar en sí. Otro ejemplo de esto que podemos hacer es el tiempo. Por ejemplo, 10 segundos. ¿Sí? 10 segundos son cantidades también escalares porque no necesitamos de otro dato para entenderlas. Una hora, por ejemplo, es un escalar también porque no necesitamos de otro dato o otros números para poder comprenderlas completamente. Por ejemplo, también podemos decir em, 35 minutos, ¿sí? Es otra cantidad que no necesita de otro dato para poder ser comprendida completamente. Otro de los ejemplos de escalares, por ejemplo, puede ser la temperatura. ¿Sí? Podemos decir 10 grados centígrados, 56 grados Fahrenheit. ¿Sí? Son cantidades entonces escalares. También podría ser los punteos de Young, ¿sí? Un punteo, el ejemplo 100 puntos, ¿sí? Son cantidades que no necesitan de otro número u otras unidades para ser comprendidas completamente, ¿sí? Entonces, recuérdense que un escalar siempre está compuesto de un número y sus unidades. También el volumen, ¿sí? Volumen, que podrían ser em, 10 metros cúbicos, 12 litros, 5 galones. Son cantidades entonces escalares porque no necesitan de otro número u otras unidades para ser comprendidas completamente. Y por último podría ser la altura de alguien, alturas. Sí, en este caso tenemos un ejemplo acá, la altura de Kevin. Supongamos que Kevin mide 10 pies, entonces podría ser esto. Muy bien, entonces vale la pena recalcar que un escalar únicamente se puede identificar por su número y su unidad de medida. Sabiendo su número y unidad de medida, comprendemos completamente entonces de qué estamos hablando. Muy bien, otra de las cantidades que podemos, que son físicas, son los vectores, y acá los tenemos. Dice que los vectores son cantidades físicas que poseen magnitud, dirección y sentido. Entonces, ¿cómo así? Acá tenemos un ejemplo de lo que es un vector. Claramente podemos observar, permítame un momento que cargue. Y bueno, acá tenemos lo que es un vector. Entonces, una imagen de lo que es las partes de un vector. ¿Sí? Dice que un vector tiene dirección, módulo, que es lo mismo magnitud, y su sentido, y un punto de aplicación en donde se origina. Entonces, un vector va a estar representado mediante una flecha, ¿sí? Y esta flecha pues va a tener esta siguiente forma. Va a tener un módulo, o sea, cuánto mide nuestro vector, su dirección, es decir, un ángulo, aquí no aparece, en un momento lo vamos a ver, y el sentido,
es decir, a qué sentido apunta esta flecha. En este caso la flecha apunta hacia allá, puede ser de que apunte hacia acá. Entonces esa es una de las características de los vectores, que poseen magnitud, dirección y sentido. Un ejemplo de esto es la velocidad. Entonces, por lo general, los vectores se pueden dibujar, bueno, siempre se dibujan si los queremos expresar de manera gráfica en el plano cartesiano. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano de la siguiente forma, ¿sí? Y supongamos que queremos una velocidad de 5 metros por segundo, pero entonces se dibuja mediante una flecha. Supongamos de que se encuentra hacia acá nuestro vector. Entonces un vector siempre está representado mediante una flecha, ¿sí? Y un ángulo, supongamos de que su ángulo sea de unos 140 grados el ángulo, entonces estaré acá, sería 140 grados, muy bien, 140 grados, ¿sí? Entonces acá podemos decir de que este es un vector de velocidad y se representa, vector es igual a, supongamos, una velocidad de 35 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces hacia o con un ángulo a 140 grados. Vamos a poner aquí de esta forma, siempre va a llevar un cerito aquí que indica grados. Entonces acá claramente podemos observar un vector, ¿sí? Posee magnitud, entonces la magnitud se refiere a estos 35, ¿sí? Esa sería la magnitud, 35 kilómetros. La dirección, pues sería en este caso el ángulo que se le va a dar. Y su sentido, pues es la flecha que apunta hacia allá, porque también podría ser de que este vector, pues apuntaría hacia acá, ¿sí? Tuviera esta forma, ¿no? Pero entonces eso se refiere al sentido. Entonces recordemos de que un vector siempre va a tener esas tres componentes, una magnitud, una dirección y un sentido, ¿sí? Muy bien, otro de los ejemplos que podría ser un vector va a ser el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento, vamos a borrar esta parte. Entonces tenemos un vector desplazamiento, supongamos de que tenemos un vector D de desplazamiento, podemos poner cualquier letra. En este caso podríamos decir 15 kilómetros al sureste, ¿sí? Ahí estamos. Entonces supongamos que deseamos dibujar este vector. Para eso tenemos nuestro plano cartesiano de esta forma y debemos identificar cada uno de los ejes. Entonces si nosotros, bueno, por lo general acá siempre va a ser el norte, obviamente aquí va a ser el sur, ¿sí? Este sería el este y el oeste, ¿sí? Muy bien. Pero muchas veces nos olvidamos cuál es el oeste, lo confundimos también. Decimos que este es el este y luego este es el oeste. Hay una forma aparte de recordarlo y podemos recordarlo con la palabra no sé, ¿sí? No sé, iniciando desde aquí. Entonces ya con esa palabra ya podemos identificar rápidamente los ejes. Muy bien, entonces acá está nuestro vector, 15 kilómetros hacia el suroeste. Entonces estamos hablando que está el sur y aquí está el este. Suroeste entonces significa en esta parte que tenemos acá, ¿sí? Sureste. Muy bien, entonces tenemos acá y entonces nuestro vector sería de esta forma. Sería hacia acá, ¿sí? Y aquí está dibujado entonces nuestro vector D. Este es nuestro vector D. Entonces, y se denota comúnmente con una flechita. Yo creo que nos faltó en el otro, pero igual lo podemos denotar acá. Muy bien, ¿sí? Al suroeste. En este caso no es necesario hacer el ángulo porque ya tenemos esta información que nos dan. Entonces, de esta forma es como se identifica, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuando, acá su magnitud serían los 15 kilómetros, ¿sí? La dirección, pues sería el suroeste y el sentido, pues el sentido que indica la flecha.
Entonces, así es como se identifica un vector de desplazamiento. Un último que podemos también identificar es la fuerza. Entonces, veamos. Muy bien, entonces tenemos otro ejemplo con la fuerza. Supongamos de que tenemos el siguiente vector m, ¿sí? Es igual a, supongamos, 12 newtons. 12 newtons, ¿sí? A una dirección del, supongamos, de 45 grados. Muy bien, entonces tenemos este vector. ¿Cómo lo vamos a identificar acá? Sí, recuérdense que, bueno, por lo general vamos a estar trabajando con el sistema sexagesimal. Si ustedes se recuerdan, teníamos nuestra circunferencia y esta circunferencia medía 360 grados. Entonces vamos a trabajar siempre con con este sistema. Es bien importante saber de que estamos trabajando por este sistema, porque recuérdense de que habían otros dos sistemas: el sistema centesimal, que toma la circunferencia a 100 grados, y el sistema de radianes. Entonces, en este caso vamos a trabajar con el sistema sexagesimal, que toma la circunferencia con 360 grados. Muy bien. Entonces eso significa de que acá donde está el norte son los 90 grados. Si nosotros iniciamos y decimos de que acá están los 0 grados, ¿sí? De este lado entonces serían 90 grados. Acá serían los 180 o la mitad de 360. Y la 3/4 partes sería acá, ¿verdad? Que serían entonces los 270 grados. Y acá donde está el 0, que es equivalente a 360 grados. ¿Sí? Entonces es importante, 0 grados y 360 grados están en el mismo lugar. Muy bien, entonces dice que tenemos 12 newtons a 45 grados. Entonces dibujamos nuestra flecha y más o menos aproximadamente está de esta forma. ¿Sí? Acá sería entonces nuestro vector m. Es necesario que le pongamos una m mayúscula o minúscula. Por lo general es mayúscula. Entonces le ponemos y con una flechita aquí arriba. Muy bien, entonces este sería nuestro vector m. A continuación entonces observémoslo. Su magnitud, ¿cuál es entonces? La magnitud de este vector son los 12 newtons. Muy bien. La dirección, pues la dirección son los 45 grados que existen desde este eje hacia el vector, ¿sí? Y su sentido, pues es sentido hacia donde lo indica la flecha. Entonces es importante saber de que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Muy bien, espero que le hayan entendido. Nos vemos en el próximo video.